Bien, entonces el objetivo de hoy es reconocer tipos de fuerza utilizando el texto del estudiante. Tenemos que ver fuerza de la naturaleza. Así que después de este subeje, vamos a ver la fuerza de la naturaleza, pero antes que eso voy a anotar aquí como recordatorio. Debemos hacer prueba, entonces voy a hacer un control recordatorio. Control sumativo, ¿ya? Control sumativo de ciencias. Este sería el lunes, ¿ya? Va a ser por LIRMI. Control sumativo de ciencias. Lunes estaríamos a ¿cuánto? 16. Lunes 16 de agosto. Control, ¿ya? Donde vamos a ver los tipos, que ustedes reconozcan tipos de fuerza, diferencien, hablamos de vectores, ¿cierto? Durante las clases, reconozcan cuáles son las manifestaciones de la fuerza y qué produce la fuerza. Entonces, recordatorio, control sumativo el lunes 16 de agosto, para que lo anoten por allí, que tienen prueba, ya es como una prueba. Cortita, no va a ser más de 20 preguntas. Bien, anótenlo por allí, porfa, para que no se les vaya a olvidar. Ahí lo vamos a dejar con otro color. Para que lo recuerden. Ahí mejor. Este. Ahí sí. Ya. Bien. Vamos entonces a reconocer tipos de fuerza. Alguna vez hemos hablado de los tipos de fuerza, pero no los hemos reconocido como tal en imágenes o en algo. Entonces, vamos a, a ver las manifestaciones de la energía o de la fuerza a partir del texto del estudiante. Así que ténganlo a mano, porfa. Vamos a ir viendo los tipos de fuerza. ¿Recuerdan que les dije que vieran esto? Quiero que observen estas imágenes. ¿Qué pasará con el plumón así? Díganme ustedes, ¿qué puede pasar con el plumón? Chiquillos, Va a caer para abajo. ¿cierto? Va a caer. Se cae, ¿Por profe, qué motivo va a caer? por Gravedad. por el modo en el que está, donde está encima, donde está sostenido el plumón. Ya, perfecto. O sea, a ver, si ustedes se fijan, este libro tiene una pendiente, ya una pendiente que es, ¿cierto? Obviamente inclinada, ¿sí? Y como el plumón es cilíndrico, tiende a rodar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos concuerdan conmigo? ¿O hay alguno que no concuerda conmigo? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si a este mismo libro, con la misma pendiente, le ponemos un chaleco encima? ¿Ocurriría lo mismo? Sí. Sí. Sí, yo no tengo ningún chaleco aquí. Tengo hartos libros, pero no tengo ningún chaleco para mostrarles. ¿No han hecho este experimento?
¿No? No, profe, si no lo hemos visto. No lo hicieron. A ver, No. espérenme. Ya, muchachos, a ver. Vamos a hacer el experimento en vivo. El tremendo experimento. Vamos a ver si podemos hacerlo. Voy a bajar esto aquí. ¿Ya? Voy a poner algo en... Aquí, a ver. Ahí hice una goma. Ahí está. Voy a buscar otra. O algo parecido. Ya. Tenemos dos gomas, tenemos un libro. Vamos a ponerlo en pendiente. ¿Lo ven? Ahí. Por ahí. ¿Lo ven? Ahí está. Igual como está en el libro. Y voy a buscar un plumón. Este plumón claramente no me sirve porque no es cilíndrico. ¿Cierto? Si yo lo pongo aquí, no va a pasar nada porque no va a rodar. ¿Ok? Entonces voy a buscar un plumón. Gracias. Gracias. Bien, tenemos entonces aquí el plumón. ¿Sí? ¿Lo ven, cierto? Byron. Bueno, yo veo al puro Byron, entonces sí. ¿Se ve? Ya. Sí, profe, ¿se ve el plumón? Entonces, yo acá voy a hacer rodo, ¿verdad? Ahora voy a ocupar mi bufanda, ya que no tengo un chaleco. Voy a poner esto aquí y voy a hacer lo mismo. ¿Lo ven, cierto? ¿Sí? Vamos a ver Sí, qué pasa. ¿Qué sucedió? Pasó lo mismo. se quedó quieto. Se quedó quieto. ¿A alguien se le ocurre por qué motivo se quedó quieto esto? Son diferentes tipos de objetos. Puede ser Digamos, porque uno es aquí, tela y el otro es plástico. Y es más sensible el plástico. aquí rueda. ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí rueda. Y acá, con esto, con la bufanda, ¿cierto? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre esta textura y esta textura? Diferentes tipos de textura. Claramente, ¿cierto? Pero, ¿por qué pasa lo que pasa? Por lo más seguro, la tela. Por la tela, ¿ya? ¿Qué impide la tela? ¿Qué impide la tela? ¿Qué pasa con la tela? ¿Qué hace la tela? La tela hace que vaya más lento y se detenga. Que se detenga ya, vaya más lento y se detenga. Perfecto. Entonces, una vez ya hecho este experimento, podemos leer. Ya sabes que la fuerza puede ocasionar diversos efectos, ¿cierto? Lo vimos anteriormente. Vimos cómo la fuerza puede deformar un objeto, puede hacerlo cambiar de dirección o cambiar de estado de reposo a movimiento, etc. Según el efecto que provoque una fuerza, podemos distinguir distintos tipos: roce, gravitacional, entre otras. Vamos a ver la siguiente página. Síganme, por favor, en la página 52 de sus libros. Tenemos aquí la fuerza de roce. ¿Sí? La fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento entre los cuerpos. ¿Ya? En el ejemplo anterior, ¿qué hicimos? ¿Qué aumentamos para que el plumón no se moviese? Más levantamiento. No O, levantamos no levantamos el libro, ojo. la bufanda. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos con la bufanda? Perfecto. ¿Qué hicimos con la bufanda? ¿Qué aumentamos con la bufanda?
Voy a repetir acá, dice, la fuerza de roce es aquello que impide el desplazamiento entre los cuerpos. ¿Qué aumentamos? Mi pregunta es, ¿qué aumentamos en el ejemplo anterior? Para que el plumón no se moviese. Volumen, superficie. Otra vez, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Ya. Mi pregunta es, le hicimos algo al libro, ¿cierto? Le pusimos una bufanda, pero al poner la bufanda hicimos algo con una fuerza. ¿Qué hicimos con una fuerza? Si la fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento de dos cuerpos o entre dos cuerpos, ¿no será que aumentamos la fuerza de roce en este experimento? Al poner una superficie más gruesa, como el chaleco o en este caso la bufanda. Y así impedimos que el plumón se desplazase hacia abajo sin importar la pendiente que tenía. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ya, bien. Dice, su magnitud se incrementa cuando aumenta la rugosidad entre las superficies o la masa. Por ejemplo, cuando se deslizan, ruedan o fluyen las canicas. ¿Ya? Va a depender en dónde juguemos a las bolitas, ¿cierto? La sí. cantidad de roce que tenga o la cantidad de fuerza que yo tenga que ejercer para poder ganar. ¿Ya? Yo cuando era chico jugaba a las bolitas, pero en tierra. En tierra. Entonces había que calcular bien a cuánta velocidad teníamos que golpear a la bolita para Porque la poder. Tierra le quitaba la fuerza de impacto y la Claro, velocidad. le quitaba la fuerza de la velocidad porque era mucho más rugosa y la fuerza de roce era mucho más alta que quizás mi fuerza al lanzar la bolita. Entonces, en el experimento anterior vimos una de las fuerzas, fuerza potencial gravitatoria. En el experimento con el libro pendiente, vimos la fuerza potencial gravitatoria o gravitacional, donde la superficie permitía que el plumón se desplazase. ¿Sí? En cambio, cuando le pusimos la bufanda, eh, el plumón se estancó, no pudo rodar. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce de la superficie, ¿cierto? En este caso, el libro cubierto con la bufanda, era mucho mayor a la fuerza gravitatoria o a la fuerza potencial gravitatoria. Si nosotros hubiésemos aumentado la pendiente del libro, quizás el plumón hubiese rodado. ¿Por qué? Porque aumentamos una de las variables. Aumentamos la variable pendiente, ¿ya? Que correspondería a la fuerza potencial gravitatoria. ¿Bien? Espero se vaya entendiendo. Si quieren lo hacemos en un experimento, en el mismo experimento. Vamos a hacer lo mismo con el libro, ¿ya? Con las gomitas. Aquí una goma, otra goma. Y el plumón. Hacemos que el plumón ruede y con la bufanda hacemos que el plumón se detenga. Aumentamos aquí la fuerza de roce, ¿sí? Pero si aumentamos la pendiente, o sea, la fuerza potencial gravitatoria, va a pasar que el plumón va a rodar. Si yo aumento, el plumón rueda de todas maneras. Oh, se cayó. ¿Ven? Sin importar la superficie. ¿Por qué? Porque la fuerza potencial gravitatoria aumentó de esto a esto. ¿Lo ven? Experimento simple que puede explicar un poco
lo que pasa con los tipos de fuerza y obviamente los vectores también. Si uno quiere graficar este experimento, uno puede aumentar los vectores, ya, porque, a ver, la fuerza de roce es una fuerza contraria al movimiento que ejercen los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, si un automóvil está con una llanta más ponchada o desinflada, le va a costar más el rodar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más superficie rozando el suelo, al igual que los balones. Cuando uno golpea un balón desinflado, el balón desinflado golpea y rueda cierta cantidad de distancia y después se detiene. ¿Bien? Espero vayan entendiendo. ¿Ya? Profe, pero no es que el balón cuando no tiene aire, no tiene solamente el balón sin aire, uno lo patea y no rueda, salvo que sea uno de plástico o algo. Eh, ¿Han pateado algún balón sin aire? Yo sí, profe, pero en el sentido de que esté demasiado desinflado. Sí, Por eso es pero que digo, de todas formas, el estado del balón, que es de reposo, ¿cierto? Que no se mueve, tú golpeas el balón y el balón igual sale disparado. ¿Sí? pero no sale con la misma potencia antes y no Claramente. rebota, ¿verdad? Muy bien, claramente. ¿Por qué? Porque su superficie no es capaz de aguantar un golpe y normalmente, por ejemplo, cuando un balón de plástico es golpeado y está pinchado, por ejemplo, está ponchado, pinchado, el balón de plástico se deforme, queda deforme y sale disparado, pero después se detiene. ¿Ya? En cambio, un balón de plástico que está nuevo, ¿cierto? Sin pinchar ni nada, uno golpea el balón y el balón sale disparado e incluso toma algunos efectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe fuerza de roce del viento también que evita que el balón vaya de manera recta, ¿ya? Por eso que, de hecho, hay un estudio de unos físicos, no sé si ustedes conocían o conocieron a un jugador brasileño llamado Roberto Carlos. Roberto Carlos, Roberto Carlos era un pateador de tiros libres fenomenal. Le ejercía tanta fuerza al balón que hacía que el balón tomase curvas imposibles. ¿Ya? De hecho, hay un estudio de cuánta fuerza necesitó Roberto Carlos para golpear el balón y que el balón hiciese esa curva para poder entrar y hacer un gol. Es bastante interesante. Yo lo vi en un documental de, ¿cómo se llama? De la BBC, creo. Bastante interesante. Otras fuerzas. No solo la fuerza de roce actúa a nuestro alrededor, también existen otras fuerzas que provocan diferentes efectos e incluso pueden actuar simultáneamente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la fuerza gravitacional que ya la vimos. Esto es lo que hace que las cosas, ¿cierto?, tiendan a bajar. Dice, la fuerza gravitacional, ¿cierto?, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos. Se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso. ¿Ya? Lo hemos hablado varias veces y hemos diferenciado entre masa y peso. Obviamente la masa y el peso están relacionados, pero el peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre ella. Bien. Tenemos también la fuerza elástica. Todos nosotros nos hemos golpeado con un elástico y va a depender de cuánta energía potencial tenga la fuerza del elástico. Si yo estiro el elástico poquito, no me va a doler tanto. Pero si yo lo estiro mucho, mucho, mucho y lo suelto, me va a golpear y va a doler demasiado. Eso se llama también fuerza potencial elástica. Surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico. ¿Ya? ¿Cómo se comporta este material? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un colchón. ¿Sí? Un material elástico puede ser representado como pequeños resortes unidos entre sí. Cuando la fuerza externa
comprime el material elástico, se produce un efecto como si los resortes se comprimieran, es decir, se acercan unos a otros. Una vez desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma, tal como los resortes. ¿Alguien ha saltado en cama elástica? Sí. Sí. Ya, pasa lo mismo. La fuerza externa sería su peso al saltar. La cama elástica tiende a volver a su estado normal. ¿Ya? Tiende a volver a su estado normal. La fuerza, y mientras más salta, no sé si ustedes han visto los Juegos Olímpicos, mientras más se salta en una cama elástica, más altura se llega, se alcanza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fuerza potencial aumenta de acuerdo a es como un círculo, un círculo. Si aumenta la fuerza potencial gravitatoria, también aumenta la fuerza potencial elástica. Y así sucesivamente. Mientras más alto el jugador olímpico esté, más fuerza potencial elástica adquiere el material, que es elástico. Tenemos también la fuerza eléctrica. Es una fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. El globo adquiere carga cuando se frota. ¿Sí? Ahora el globo puede atraer el cabello. ¿Ya? También esa es una fuerza, la fuerza eléctrica, que es una fuerza que no es de contacto. Bueno, al inicio sí, pero después el que el globo atraiga el cabello es una fuerza que es de atracción, que no es de contacto. La tensión es una fuerza, o es la fuerza que ejerce una cuerda o cualquier objeto sólido similar sobre una estructura que lo sostiene. Aquí tenemos unas zapatillas, ¿ya? La fuerza de tensión. Profe, me amarra la zapatilla, y se amarraba las zapatillas para que no se cayesen, etc. Pero también eso es una fuerza de tensión. Bueno, acá tenemos un experimento que... no sé lo que dice. Ahí está. La fuerza y la presión. Hablamos de presión, no de depresión, de presión en la unidad número 1 con respecto a los gases. ¿Cierto? Entonces, la presión es la fuerza que un cuerpo ejerce perpendicularmente sobre el área en la que actúa. Esta relación fuerza-área puede determinar el efecto de la fuerza, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Ya, por ejemplo, aquí tenemos, al usar un cuchillo, ejercemos una fuerza para poder pelar la manzana. ¿Sí? La fuerza se ejerce aquí, de manera perpendicular. Ya, si seguimos haciéndole eso a la cáscara de naranja, de manzana, se va a ir, ¿cómo se llama? Pelando, ¿verdad? Y al inflar un globo, la fuerza que ejercen nuestros pulmones o el dióxido de carbono que nosotros botamos va finalmente a inflar un globo. ¿Ya? Acá tenemos también un ejemplo de fuerza perpendicular al enterrar un lápiz sobre la goma, ¿cierto? Aquí tenemos un análisis del experimento anterior. Dice, en los sólidos la presión depende de la relación entre la fuerza aplicada y el área. Es decir, para disminuir la presión provocada por una misma fuerza, ¿cierto? Se debe aumentar el área en la que actúa y viceversa. El área de la presión acá obviamente va a ejercer una fuerza concentrada y va a romper la goma. En cambio, acá tenemos una área de mayor envergadura, ¿cierto? Y la goma no se rompió, solamente se marcó allí
en la superficie. También tenemos la fuerza de presión en los líquidos, cuando uno se mete a la piscina y se tapan los oídos, ¿ya? Quiere decir que la presión del agua es mayor, ¿ya? La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes de un recipiente y sobre la superficie de un cuerpo que esté sumergido en él. Esta presión depende de la densidad del líquido y de la profundidad. ¿Ya? Mientras más profundo uno nade, puede que los oídos sufran más. La presión entre los gases, lo hemos visto. El empuje, que es una fuerza que ejerce hacia arriba de cualquier fluido sobre los cuerpos, ¿sí? La fuerza de empuje, cuando uno se mete en la piscina, tiende a flotar. Esa es una fuerza de empuje, tiende a flotar. ¿Sí? Y tenemos esto que yo quería llegar a la fuerza hidráulica. Yo acá le pedí a mi curso, trabajo en tecnología, lo voy a mostrar. Quizás el Lucas ya lo vio, porque su hermana lo hizo. ¿Qué cosa, tío? Este sensor hidráulico. Tenemos una jeringa llena de agua, tenemos una manguerita y tenemos una jeringa vacía. Esta presión, Tío, sí lo vi yo. esta energía o esta fuerza se llama fuerza hidráulica. ¿Ya? Yo hago presión para que el líquido viaje por la vía hasta la jeringa vacía. Y esta jeringa va a ejercer un movimiento el cual va a elevar el ascensor. Quito la presión y el ascensor baja. Esta es una fuerza que se utiliza mucho, sobre todo para cambiar, por ejemplo, allí tenemos una gata hidráulica, en la imagen allí. Tenemos una gata hidráulica, y esta gata hidráulica hace esto mismo, ¿ya? Ejerce presión y el movimiento hace que levante el auto, con mucha menos fuerza de la que deberíamos hacer, ¿ya? Hay gatas mecánicas y hay gatas hidráulicas. La gata hidráulica es mucho más sencilla de manejar. Bien, hasta aquí porque después comenzamos a ver placas tectónicas y el cambio o la fuerza de la naturaleza y los cambios que pueden provocar. Voy a pausar para poder pasar la lista. Así que déjenme pausar. Pausa. Ya. Pregunta para ustedes, chiquillos, ya que pasamos lista. ¿Qué les pareció la clase? Bien, ¿Se entendió? entretenido. Sí, profe, se entendió. Ya. ¿Les costó algo? ¿Qué les costó? O, El plumón, profe, lo del plumón con la bufanda. ¿Les costó eso? ¿Entenderlo? A mí. Ya, ya. Perfecto. ¿Pero quedó clarito todo? Sí. Ya, muchachos. Repasen lo mismo que leímos, vuelvan a leerlo en casa, compártalo con sus familias, pregunten cómo se utilizan las fuerzas, ¿ya? Podemos ver una fuerza un poco casera cuando uno abre el frasco de, no sé, de la mermelada, ¿ya? También eso es una fuerza. Piensen qué fuerza es. Durazno. O de los duraznos, cuando uno abre la lata de los duraznos, ¿sí? ¿Ya? Piensen qué fuerza es y la comentan. Bueno, chiquillos, como siempre es un gusto, espero que estén muy bien y nos vemos el lunes.
prueba, acuérdense, prueba, control, vamos a hacer el control en vivo, yo les voy a mandar el link aquí, y así vamos a hacer la pruebita, ¿ok? ¿Listos? Ya bueno, cuídense, que estén muy bien, nos vemos, chao.